Lo que estás a punto de ver no es un top. No se trata de una lista arbitraria ni de un ranking. Son 3 historias reales, casos documentados, investigados, rastreados por periodistas, fuerzas de seguridad y, en algunos casos, descubiertos accidentalmente por personas como tú o como yo. Personas que creyeron estar solas. Personas que no sabían que eran observadas. Estos casos tienen algo en común. Todos involucran cámaras. Cámaras que, lejos de proteger, se convirtieron en puertas abiertas al horror, en ventanas hacia algo que jamás debió tener acceso a nuestras vidas. Lo que verás a continuación no está exagerado, no está embellecido para asustarte. La realidad, en este caso, no necesita de adornos. Porque si hay algo verdaderamente aterrador, es saber que mientras escuchas mis palabras, podría haber alguien viéndote a través del lente de tu propia cámara, sin que lo sepas y sin que puedas detenerlo. Estos casos te darán mucho en qué pensar, sobre todo esta noche, antes de ir a dormir. Especialmente si tienes alguna cámara cerca apuntándote, encendida, o lo que es peor, fingiendo estar apagada. En los márgenes invisibles de la guerra entre Ucrania y Rusia, donde los códigos de ética y humanidad se disuelven entre el barro y el silicio, surgió un susurro entre foros anónimos de la Dark Web. Un usuario de 4chan conocido como CTRL Reaper publicó en 2023 una captura de pantalla de un panel web rudimentario. Coordenadas GPS, visión térmica y 2 botones gigantes. Controlar dron y ejecutar. Abajo, una nota en ucraniano mal traducido al inglés. Las autoridades cibernéticas ucranianas, al principio, pensaron que se trataba de una broma, propaganda o PSYOP. Pero una investigación interna de las Fuerzas Armadas ucranianas en el año 2024 reveló una verdad perturbadora. Al menos 5 unidades de drones tácticos habían estado vendiendo acceso remoto a civiles extranjeros, principalmente desde Estados Unidos, para pilotar drones de ataque. Los compradores, usuarios con apodos como los que ves en pantalla, según registros recuperados, eran seducidos por la promesa de combatir al enemigo desde su sofá, participando directamente en el conflicto por un precio. Algunos de los ataques fueron efectivos contra soldados rusos en zonas como Belgorod o Donetsk. Pero otros incidentes, documentados por inteligencia rusa, involucraban a civiles en Kursk, víctimas de drones erráticos, probablemente pilotados por aficionados sin entrenamiento, ebrios de adrenalina o psicópatas. Pero lo más inquietante fue un informe paralelo de un grupo civil de derechos humanos con sede en Ginebra. Cruzando registros de telemetría, fragmentos de foros y grabaciones de radio filtradas del FSB, determinaron que tropas rusas también participaban del negocio. Su red usaba otro nombre: halcones de sangre. A través de nodos en la Dark Web y plataformas cifradas como Runet, ofrecían a clientes el mismo servicio macabro.
acceso a drones de ataque por sumas que iban desde $3,000 a $8,000, dependiendo del blanco. En uno de los casos más documentados, un streamer anónimo en Kick.tv realizó una transmisión de casi 15 minutos controlando un dron ruso sobre una escuela abandonada en Kharkiv. En el chat, alguien escribió: "Son civiles". El streamer se rió y contestó: "Lo sabremos en 3, 2, 1". La señal cortó justo después de la explosión. El clip desapareció 10 minutos después y la cuenta fue borrada por completo. Las autoridades ucranianas jamás lograron identificar al usuario. Cuando arrestaron a Matthew Graham en 2014, apenas tenía 22 años. Lo llamaban Lux en la dark web y era considerado uno de los peores depredadores digitales del mundo. Operaba foros donde compartía y solicitaba imágenes de abuso infantil. Pero lo que no se hizo público en su juicio fue lo que el FBI encontró en sus respaldos cifrados: grabaciones en vivo supuestamente realizadas a través de canales privados en Telegram. Durante años, los escépticos descartaron la existencia de las Red Rooms, esas transmisiones en vivo de tortura por pago, recordando que la dark web simplemente no tiene suficiente ancho de banda para video en tiempo real. Al principio, se pensó que Graham era solo otro archivista enfermo. Pero en el año 2017, tras una investigación interna filtrada por un ex analista del FBI, se reveló que Lux sí que hacía transmisiones, solo que no usaba la dark web para emitirlas. Utilizaba en cambio la red limpia, servidores temporales, VPNs y canales cerrados de Telegram, donde los suscriptores, reclutados y verificados en foros ocultos, estos últimos sí de la dark web, podían pagar con criptomonedas para ver sesiones en vivo. A este nuevo fenómeno se le comenzó a llamar en círculos restringidos Pink Rooms, debido a que la infraestructura previa se montaba en la dark web, pero finalmente las transmisiones se hacían en la clear web, la red limpia, donde el ancho de banda lo permitía. El FBI evitó dar publicidad masiva al término. Temían que propagar la existencia de los Pink Rooms pudiera incentivar su búsqueda y reproducción. En 2020, un agente encubierto afirmó que al menos 6 canales activos en plataformas conocidas estaban ligados a redes similares a las de Graham, operando bajo apariencia de contenido inofensivo. En algunos casos, los espectadores participaban mediante encuestas interactivas en tiempo real. Nadie habla de esto en público. No hay noticias oficiales. Solo una línea oculta en un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos. En el año 2019, un usuario anónimo publicó en un foro de ROMs para Nintendo DS un archivo titulado como lo ves en pantalla. Aparentemente un hack del clásico juego de Mario 64 DS. Lo curioso es que no figuraba en ninguna base de datos de hacks conocidos y pesaba unos 12 megabytes, más que la versión conocida.
Varios usuarios de Reddit en 3D Hacks y ROMs lo descargaron por curiosidad y descubrieron que el archivo no ejecutaba el juego. Al abrirlo con una DSI destrabada con R4, aparecía solo una pantalla negra durante 10 segundos, seguida de un mensaje que decía: cargando recursos, por favor, esperar. Luego la consola se reiniciaba y el ROM desaparecía de la lista de juegos. Nadie entendía el propósito, pero a las pocas semanas, un usuario afirmó que su consola comenzó a encenderse sola durante la noche, con la luz verde del Street Pass parpadeando, aunque no estuviera cerca de ningún otro dispositivo. Pensó que era un glitch, hasta que su hermana pequeña encontró una carpeta de fotos en la SD que no había tomado nadie en la casa, con imágenes borrosas del interior de su habitación, aparentemente capturadas por la cámara frontal de la DSI o la 3DS. Un usuario con más experiencia técnica desensambló el ROM y descubrió un script oculto que, al ejecutarse, activaba el micrófono y la cámara frontal en intervalos de tiempo aleatorios, siempre que el Street Pass estuviera activo. Los datos se comprimían en segundo plano y se enviaban a un servidor oculto por medio de conexiones Wi-Fi abiertas, como las que se usan en los establecimientos de McDonald's o los centros comerciales. Pero lo más perturbador fue cuando, en el año 2021, un periodista del medio Vice afirmó haber accedido a documentos filtrados del FBI sobre la investigación de una red de pornografía infantil internacional. En varios casos, los agentes encontraron fotos de menores tomadas con cámaras de Nintendo DS y en uno, incluso, la metadata mostraba el nombre del archivo ejecutado antes de la captura. Nintendo jamás emitió un comunicado y los foros donde se compartía el ROM fueron cerrados sin explicación. Algunos dicen que fue solo un creepypasta hecho por trolls. Otros, que fueron los mismos pedófilos intentando normalizar su método. Pero lo cierto es que aún hoy circulan copias del archivo, renombradas, disfrazadas como otros juegos, y no queda claro su origen. Se recomienda en todo caso, por prevención, no ejecutarlas. Si estos casos te gustaron, por favor ayúdanos a hacer más. Dale like a este video, comenta ahí. Si tienes un amigo interesado en los mismos temas que tú, compártelo. Compártenos también tus anécdotas. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.